La Santa Cena es algo que se debe de practicar, es como la Iglesia Católica, ¿verdad? Que practica la misa y la Santa Cena son iguales, pero son practicadas en diferentes formas. La misa y la Santa Cena es lo mismo, nomás que nosotros tenemos diferentes creencias que ellos, y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Y yo quiero tocar esto, ¿verdad? Porque yo quiero también que más después quizá los varones aquí, ¿verdad?, puedan ayudarme también a servir la Santa Cena, y no tan solo yo como pastor lo haga, pero sino quiero que los varones también lo hagan, y al mismo tiempo en general estamos aquí instruyéndonos y preparándonos para más después los varones también puedan participar en servir la Santa Cena como yo lo estoy haciendo hoy, y tengan ese privilegio también de poder hacerlo. Pero no antes, ¿verdad?, de que estudiemos estas enseñanzas, y así también las hermanas también pueden también estar también al tanto también de estas enseñanzas, y ustedes pueden saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿verdad?, conforme a lo que nos enseña la Biblia. Porque la Biblia es lo que nos enseña. Esta confesión es nomás un eslabón que nos lleva a la Biblia, es un eslabón que nos lleva, es un puente nomás que nos lleva a la respuesta de la Biblia, con las confesiones que ellos tenían. Y vamos a ver 4 puntos, y voy a tratar de hacerlo todo hoy en este día, y vamos a estar hablando de esta confesión de Heidelberg, esta confesión de Heidelberg que fue en Alemania. Los 4 puntos que vamos a ver es las consideraciones de lo por cual fue esta confesión de Heidelberg. El pan y el vino fue una de las consideraciones. ¿Por qué? El pan y el vino. El vino se usaba y también el pan. La transubstanciación y la consubstanciación van a ser las 2 cosas que vamos a ver. Yo sé que estas son palabras muy largas, pero transubstanciación es una creencia en creer que podemos convertir, como la Iglesia Católica Romana lo hace, creen que convierten ellos el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y consubstanciación significa de que no lo convertimos, pero ahí está Cristo en el pan y en el vino que tomamos. Y esta fue la controversia en el tiempo del protestantismo, porque nosotros nos damos cuenta que la iglesia había salido de la Iglesia Católica y estas cosas se tenían que aclarar. Las controversias entre ellas, entre el romanismo, que es la iglesia tradicional, le podemos llamar así, el romanismo, luteranismo, que salieron ellos, ¿verdad?, como los protestantes, y los protestantes, que somos nosotros ahorita. Entonces hay 3, el romanismo, los luteranos y los protestantes, que somos nosotros. Son 3. Y podemos dividirlo así tan fácil. En el cristianismo podemos ver la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y los protestantes. Son 3. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa que salió de la Iglesia Católica, y los protestantes que salieron de la Iglesia Católica. Estas fueron las controversias. Las prácticas de la Santa Cena, cuando nosotros nos fijamos en esto, las prácticas, esto lo que quiero decir es que qué día se podía servir, qué día era el día que se hacía la Santa Cena, qué día se tomaba la Santa Cena, cuántas veces se podía hacer. A veces surgen estas preguntas. Una vez a mí me pasó de que una vez un feligrés de aquí, que ya no está aquí, me hizo la pregunta que cuántas veces se podía servir, porque él creía que nomás solamente una vez se debería de servir al mes, una vez. Y estas son las preguntas que a veces hay entre nosotros quizás. ¿Qué día? ¿Qué día se puede hacer? Este es el día único que podemos hacerlo. Hay gente que nomás piensa que el domingo es el único día. Y hay algunos que piensan que nomás una vez al mes es lo justo que se debe de servir. Y hay algunos que ni saben lo que significa la Santa Cena. La toman porque todos la toman. Yo así empecé, y usted también. Yo cuando apenas fui salvo y fui bautizado y empecé a tomar la Santa Cena, yo no sabía lo que significaba la Santa Cena. Yo nomás la tomaba porque yo sabía que ya la podía tomar, y se me dijo, tú puedes tomarla porque ahora tú eres salvo y eres bautizado. Pero yo no sabía lo que significaba. Tomaba el pan, tomaba el vino y era todo.
Por eso esto es lo que queremos aclarar hoy, para que usted no esté en las tinieblas, si lo podemos decir así, ¿verdad? En qué significa la Santa Cena. Y los indicados, los que fueron indicados, el cuarto punto es quiénes fueron los indicados a la tarea de este catecismo de Heidelberg. Este fue Zacarías Ursinus, Zacarías Ursinus y Gaspar Oliviano. Estos dos hombres, ¿verdad?, alemanes, donde la reforma inició. En caso de que usted no lo sabía, yo quiero decirles, ¿verdad?, que el cristianismo protestante, ¿dónde surgió? Surgió en Alemania, en Wittenberg. Esto no nació en los Estados Unidos. Lo único que nació aquí en los Estados Unidos en el cristianismo fue el pentecostalismo, que nació en Azusa. Parece que fue en el 1913. Esta es la historia cuando hubo este gran avivamiento en Azusa. Ahí es donde se empezaron a reunir y ahí es donde nació el pentecostalismo, el avivamiento, la doctrina, el bautismo en el Espíritu Santo, la doctrina en hablar en lenguas, ¿verdad? Había revivido, había ahí nacido. Pero esto no vino de hablar en lenguas de allá. Ellos nomás trajeron el cristianismo, la Biblia, las doctrinas, la teología, ¿verdad?, del cristianismo de allá de Alemania, de Suiza, de Francia, de estos lugares allá, Escocia también, ¿verdad?, fue otro lugar también. La Iglesia Católica presenta la misa y la Iglesia Protestante presenta la Cena del Señor. Son lo mismo, es la misma cosa. Las dos son consideradas sacramentos. Usted sabe bien y tiene que saber bien que nosotros tenemos solamente dos sacramentos. Rápidamente, el bautismo en agua y la Santa Cena son dos sacramentos que la Iglesia cristiana protestante que nosotros tenemos hoy. Dos sacramentos. La Iglesia tradicional tiene 7. Ellos tienen 7 sacramentos y este es uno de ellos, la misa. La controversia así ha sido de si el pan y el vino se convertían en el cuerpo de Cristo al momento que se ordena o se llamaba así. Ellos elevaban el pan, elevaban el vino y todavía lo hacen hoy hasta la fecha, lo elevan y la creencia de ellos es de que ese pan y ese vino es transformado en el cuerpo que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y así también algunos de los feligreses ahí, quizás casi la mayoría han de saber eso también, que hay una transformación. Al momento que ellos toman de ese pan y ese jugo, ellos creen que es el cuerpo mismo de Cristo y es la misma sangre de Él. Y estas son las controversias que pueden surgir. Esto se llama la transubstanciación, donde la sustancia es transformada, donde la sustancia del vino y la sustancia del pan son transformadas y convertidas en el cuerpo. Ellos se basan también, estaba leyendo yo que se basan también ellos conforme a la creencia de que conforme al capítulo 1 de Juan, que el verbo se hizo carne, así ellos se basan en eso para ellos decir que puede hacerse así en esta transubstanciación. La controversia fue entre los reformadores después, también para discutir esto de la consubstanciación, que describe la presencia real de Cristo. La sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo están presentes junto a la sustancia del pan y del vino. Ahora no estamos hablando de que se transforma. Ahora Lutero en el luteranismo enseñaba de que el cuerpo mismo de Cristo y su sangre estaban en los elementos que se servían en la Santa Cena. Ahora ya no es una transformación, dijo Lutero. Ahora está el cuerpo y la sangre en los elementos. Entonces vemos aquí ahora dos ideas. Y en la Reforma habíamos salido nosotros de la Iglesia Católica y los hermanos estaban, pues, ¿qué hacemos ahora nosotros? ¿Seguimos lo mismo de la Iglesia Católica? ¿Seguimos lo que Lutero enseñó? Y estos teólogos, ¿verdad?, que estudiaban la palabra del Señor, se dieron al estudio para llegar a las conclusiones que vamos a ver hoy, que son muy importantes. Hay algunas iglesias cristianas que elevan el pan y dicen este es el cuerpo de Cristo, que es incorrecto.
Hay algunos que dicen este pan es convertido en el cuerpo de Cristo. Eso también es incorrecto. Y hay muchas iglesias pequeñas que lo hacen y que defienden ellos, ¿verdad? Su punto de vista ahí. Pero es incorrecto porque cuando vamos nosotros a la historia, si nosotros salimos de la iglesia católica, eso no fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Y a eso queremos ver nosotros, qué es lo que ellos nos enseñaron. Por esa razón, este catecismo de Edinburgh fue escrito para definir esto. Así los hermanos, cuando tomaban la cena del Señor, estaban conscientes. Eso es lo que más me preocupa a mí, de que ustedes y yo estemos conscientes en lo que estamos tomando cada santa cena. Y por eso hacemos esta enseñanza hoy. Y mejor hoy, porque hoy los que venimos somos los que estamos interesados en tomar la Santa Cena. Esto quizás no les interesa a los que no están. Cena del Señor, estaba consciente la persona, usted y yo estamos conscientes, queremos saber qué es lo que significa la Santa Cena. Y en este caso veíamos aquí 3 maestros que estuvieron también antes de lo que llegamos a esta confesión, que ustedes no van a quizás saber de ellos, pero pueden ustedes buscarlos en el internet. Podemos ver a Lutero, fue uno que enseñó concerniendo cómo se debía servir la Santa Cena. Después vino Zwinglio también, uno que estuvo también al lado de Lutero, que parece que después tuvieron unos desacuerdos. Y Wycliffe también, que es lo que también nos basamos nosotros con Juan Wycliffe, otro reformador protestante. Buscamos siempre lo correcto y hallar las raíces. Vamos a las raíces donde podemos aprender de nuestros hermanos los reformadores, porque nosotros aquí hicimos una reforma. La reforma fue cuando las hermanas empezaron a usar la práctica del velo. Hicimos una reforma. Esa es una reforma. La iglesia debe de ir reformándose. Las cosas no deben de quedar iguales, los mismos errores, las mismas cosas, sino que vamos reformando, vamos reformando. La Biblia dice, nos enseña Pablo que vamos renovando nuestra mente. Es una forma de reformar nuestra mente. Vamos cambiando la manera en que vemos la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va dando el conocimiento y nuestra mente de seguro va a cambiar. Va a cambiar. Y esta es la reforma. Aquí hicimos una reforma cuando los velos, ¿verdad? Cuando se empezó a usar esta práctica aquí entre nosotros. Hay iglesias que no lo hacen por muchas razones. Temor, ignorancia, no lo hayan necesario y la iglesia queda igual. Nunca va a haber ningún cambio. El catecismo de Edinburgh, que se llama, ¿verdad?, esta confesión, el catecismo de Edinburgh. El territorio de Edinburgh fue protestante. Ese lugar, Edinburgh, fue una ciudad en Alemania y allí estaban los protestantes. Había surgido esta separación, no había muchos años que había surgido y había ignorancia y se necesitaban poner las bases. Ya tenemos la palabra de Dios, pero tenían que aclararse algunas cosas. Federico el III fue un protestante también. En la historia nos enseña, ¿verdad?, en ese contexto, el concilio de Trento acababa de terminar su trabajo con sus conclusiones y decretos contra los protestantes. La iglesia estaba, hermanos, había un conflicto en ese tiempo entre los protestantes y la iglesia católica. Y se levantaron, ¿verdad?, ellos dos, ¿verdad?, para refutarse el uno al otro, llegar a las verdades de ellos. Hubo muchas maldiciones que la iglesia católica maldijo a los protestantes, nos consideran anatemas, que por esa razón muchos protestantes no entendemos, cuando ya sabemos esto, cómo podemos nosotros unirnos con la iglesia católica en aceptarlos como hermanos cuando todavía no nos hemos perdonado las diferencias. Y usted sabe bien y yo sé bien que ellos no van a cambiar. Y nosotros sabemos bien que nosotros no vamos a cambiar. Nosotros no vamos a cambiar y dejar la Biblia y seguir los ídolos, ¿verdad? Y ellos no van a dejar su idolatría y no van a dejar ellos sus tradiciones. Entonces, no sé cómo le vamos a hacer, pero lo que hemos llegado a ver es que no podemos nosotros unirnos
por la razón de que ellos tienen sus tradiciones. Ahora, hay algunos en la iglesia cristiana evangélica que ya se están uniendo y están diciendo, dejemos eso ya. Y vamos a unirnos con la iglesia católica, vamos haciendo lo que ellos hacen también, a participar con ellos, al cabo todos con el mismo plan y propósito, pero el problema va a ser que las tradiciones es lo que nos va a dividir. Las tradiciones y todas las costumbres que ellos practican, las doctrinas que ellos tienen, los sacramentos que ellos tienen, hermanos, esto va a traer mucha confusión. Entonces no podemos en realidad unirnos, pero los amamos en el amor del Señor. Pero hoy en día el estilo es que la iglesia cristiana se une también con los católicos a salir a evangelizar y dicen ellos, somos hermanos, todos somos en el mismo cuerpo. Es ignorancia. Esa es una ignorancia, porque ya cuando uno entiende bien lo que está aconteciendo, uno se fija bien que en realidad no puede uno unirse con la iglesia católica. ¿Cómo va uno a salir a evangelizar con ellos? Entonces, estos concilios de la iglesia católica maldijeron a los protestantes, nos llamaron anatemas, a todo lo que nosotros estábamos creyendo era anatema. Todas las doctrinas que los reformadores habían sacado a la luz de la palabra de Dios eran anatema. Y por esa razón, hermanos, no creo que pueda haber una unión en evangelizar, ¿verdad? En este caso, y en doctrinas. En esta confesión de Heidelberg hay 10 preguntas y 10 respuestas que queremos ver. Esto nomás es un poquito de historia. El catecismo de Heidelberg fue escrito en el 1563. Fue escrito por dos jóvenes alemanes de Juan Calvino. Juan Calvino también es un nombre que estoy pronunciando mucho yo también hoy en día. En los miércoles, Juan Calvino es el que nos dejó los 5 puntos, ¿verdad? Que nosotros no hemos estudiado aquí en esta iglesia, pero que están. Y de Felipe también, uno que se llamaba Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon, que fueron cercanos colaboradores de Lutero. Juan Calvino, que fue de Ginebra en el 1509. Hasta el 1564 él murió muy joven, ¿verdad? Fue un hombre que estudió la palabra del Señor y nos dejó mucho. Pero fue un teólogo francés, cuando Francia era todavía dada al cristianismo. Francia se corrompió, en la historia nos damos cuenta, y se volvió al liberalismo, que ahora los vemos son muy liberales, pero al principio Francia era una nación cristiana, dada al protestantismo. Los reformadores se identifican como el calvinismo, y esta palabra ismo, ¿verdad? Los que sabemos ya, ¿verdad? Esto lo único que significa es doctrina. Ismo es todo lo que significa. Cada vez que le ponemos ese ismo significa enseñanza, doctrina. Calvinismo significa que ellos estaban a las enseñanzas de Calvino, o sea, eso es lo que significa ismo. Felipe Melanchthon fue alemán también reformador y fue un erudito alemán en el 1497 hasta el 1560. Estos fueron hermanos cristianos protestantes, leían la Biblia, eran hermanos dados al estudio, dados a la palabra del Señor, tenían ellos sus discipulados, tenían ellos sus congregaciones, enseñaban ellos en las universidades. Eran hermanos que eran conocidos, que conocían el griego como el hebreo, que también ellos nos ayudaron también a traer las Biblias que tenemos hoy como la Reina Valera, estas Biblias que tenemos hoy como también la King James en inglés. Ellos fueron que nos ayudaron, fueron eslabones que también atribuyeron también a esto, no que estuvieron en la tarea, pero que nos ayudaron también para sacar a la luz la palabra de Dios. Ellos eran la pieza clave. Lutero fue el primero que tradujo la Biblia de la Vulgata al lenguaje de alemán para que ellos pudieran entenderlo. Esto tenemos que saberlo. Lutero trabajó duramente cuando estuvo bajo persecución, estuvo escondido, ¿verdad? Porque había una grande persecución, lo querían matar a Lutero. Estuvo escondido, y mientras él estuvo escondido en un lugar donde le reservaron a él un lugar para estudio y todo, él tradujo la Biblia Vulgata, ¿verdad? La Biblia Vulgata que la Iglesia Católica tenía, que Vulgata significa vulgar,
al lenguaje actual de ese tiempo para que su pueblo pudiera leer la Biblia. El interés de Lutero era de que la Biblia saliera y que los creyentes en la Iglesia Católica se fijaran y se dieran cuenta bien de lo que dice la Biblia. Ese era el trabajo de Lutero. Lutero no vino a dividir la Iglesia, pero así pasó. Lutero no vino a hacer un partido protestante y un partido católico. No, el plan de Lutero nunca fue ese. El plan fue nomás de reformar la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no quiso. Y nos damos cuenta, los escritores del catecismo también fueron alemanes. Zacarías Ursinas y Gaspar Oliviano fueron dos alemanes en Heidelberg. El inicio fue durante la Santa Cena. Y esta fue la pregunta, hermanos. La pregunta fue concerniendo la presencia de Cristo. ¿Estaban los elementos que comían o estaba en espíritu o se transformaban los elementos en el cuerpo de Cristo? Había tres cosas que se tenían que figurar. Y si aquí ahorita nos ponemos a hacer estas preguntas, van a surgir diferentes respuestas. Una va a surgir aquí en esta forma y otra allá atrás va a surgir de otra y otra de allá va a surgir diferente y quizás algunos de los que estén callados no van a surgir nada. Y esto es lo que pasó. Cuando la Santa Cena se servía, querían los hermanos protestantes, así como la Iglesia Católica sabía, ellos querían también saber qué era lo que acontecía. ¿Estaba la presencia de Dios en el pan y en el vino como la Iglesia Católica por siglos enseñó? ¿O se transformaba? ¿O solamente estaba nomás en espíritu el Señor y se hacía solamente en memoria de Él? Esto era algo interesante. Zacarías Ursinas, alemán, en el 1534, fue el autor de este catecismo de Heidelberg, discípulo de Melanchthon en Wittenberg, que estudió después de Ginebra bajo Juan Calvino en el 1561 y fue nombrado profesor en el Collegium Sapientiae de Heidelberg. Gaspar Oliviano no se sabe mucho de él. Por orden del príncipe elector Federico el III de Palatinado, llamó a las iglesias a que se pusieran de acuerdo en cuanto a las doctrinas, especialmente en lo relativo a la Santa Cena. Este príncipe elector Federico el III. Príncipe elector significa, era un miembro del colegio electoral que tenía la función de elegir a los emperadores de Alemania. Este era el puesto de Federico el III. Y Federico de Palatinado fue un convencido en la Reforma. Fue uno que fue convencido. Y estos fueron los dos jóvenes. Conocidos fueron por la iglesia en Alemania, Francia, Suiza, hermanos, y nos damos cuenta que esta fueron la Reforma. Allí es donde inició. Francia, Suiza, Alemania. Iniciaron en el 1560 y fueron presentados al sínodo. El sínodo significa la junta de ministros, como a veces nosotros podemos tener aquí reuniones de líderes, es un sínodo. Fue por orden de enseñar cada domingo este catecismo. Este catecismo era enseñado a los hermanos que se congregaban los domingos, era algo que ellos así practicaban, era una repetición. Era un tiempo de, no repetición, pero era más que todo una confesión. Se buscaba en la Biblia, se repetía. Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué significa la Trinidad? Esto es muy simple. Bueno, nosotros sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué significa la salvación de Jesús? Y luego después ahí vamos a definir eso. Esa es como una confesión, esa es una confesión que nosotros hacemos en lo que nosotros creemos. Es nomás un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo nomás. Y vamos a entrar entonces, porque tengo más información, pero no quiero ya arrullarlos más. El 78, la pregunta 78 hace la pregunta, ¿verdad? Y vamos a ir a la respuesta en la Biblia. Dice, ¿el pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre de Cristo? Esta fue la pregunta.
¿El pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre de Cristo? Es la pregunta. Este fue el asunto, porque la iglesia tradicional lo practicaba así en su misa, la transubstancial. La respuesta fue de ninguna manera, la transubstancial. De ninguna manera se convierte el cuerpo y la sangre de Cristo, este pan. Y deja un ejemplo en este catecismo. Pues como el agua del bautismo no se convierte en la sangre de Cristo, ni es la misma abulsión de los pecados, sino solamente una señal y sello de aquellas cosas que nos son selladas en el bautismo. Entonces vemos nosotros esto y vamos a la Biblia, porque la Biblia es la que es la autoridad. Mateo 26, 29, el Señor aquí nos enseña y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. No beberé más de este fruto de la vid. Luego después dice: así el pan de la cena del Señor no es el mismo cuerpo. O significa que Jesucristo ya no iba a estar con ellos físicamente. Digo, ya no voy a beber yo esta cena con ustedes, ya no voy a comer el pan, ya no voy a beber este vino con ustedes. Presentemente, ya no voy a estar presente físicamente con ustedes, como dice Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto. Ok, entonces no está el Señor prometiéndonos que va a estar en el pan y que va a estar en el vino, ¿verdad? Porque si no hubiera dicho él algo diferente. Así el pan de la cena del Señor no es el mismo cuerpo. Efesios 5:26 dice la palabra de Dios: habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y luego dice por la palabra. No estamos hablando purificándola por medio de la agua, sino que dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, aquí estamos viendo algo como un señal, algo que nomás simboliza. La palabra de Dios nos limpia. No necesariamente necesitamos agua para que nos limpie. Tito 3:5 dice: fue el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez nos damos cuenta que no necesariamente significa que fuimos lavados. Es nomás algo que simboliza, lo creemos así. Ahora hacen otra pregunta en este catecismo de Edinburgh. Dice: aunque por la naturaleza y uso de los sacramentos, Y ahora nos lleva a este catecismo a 1 Corintios 11:26. Dice: así pues, todas las veces que comieres ¿qué? Este pan y bebieres esta copa. Estamos viendo otra vez los elementos: el pan, la copa. Es llamado el cuerpo de Cristo, dice el catecismo. Génesis 17:10, aquí nos va a enseñar algo muy interesante. Este es mi pacto. Esto nomás es algo para que nos ayude. Génesis 17:10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Fíjense bien que Dios allá guardaba un pacto y se tenía que guardar. La Santa Cena es como ese pacto. Cada vez que nosotros nos reunimos en la Santa Cena, guardamos un pacto que hemos prometido cumplir. Hay peligro cuando nosotros nos alejamos de la cena sabiendo que somos cristianos. Esto es algo que se debe de a veces llegar a ver qué está pasando, hermanos. Porque el Señor nos ha ordenado esto. No podemos hacer nosotros ni tampoco desviar a otros hermanos en pensar de que está bien no estar. Y también ellos también después lo van a hacer. Éxodo 12:11 dice: es la Pascua de Jehová. Éxodo 12:11, y el versículo 13 dice: será por señal. Cuando usted va a leer estos dos versículos, el 11 y el 13, usted se va a dar cuenta que nomás esta Pascua es como un señal, pero ellos tenían que estar ahí presentes. Éxodo 13:9,
Éxodo 13:9 dice, y te será como un señal. Y luego dice más después, un memorial. Esta es la Santa Cena. Es un señal y nos está llevando el catecismo a lo que es. Ahora no nos está diciendo, este es el cuerpo, nos está llevando a versículos para identificar que el pan y el vino se van a convertir un día en el cuerpo del Señor. Pero es nomás un señal. Guardamos un pacto. Estamos en esto porque el Señor dijo, todas las veces que hicieres esto en mi nombre, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, estamos guardando un pacto los cristianos, los que estamos en Cristo. Esto es muy importante que ustedes, amados hermanos, siempre que ustedes han creído que son salvos, se presenten a la cena del Señor, porque este es un pacto que estamos guardando con el Señor. Ahora, si hemos pecado, tenemos que pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a la mesa. Yo les amonesto del amor del Señor. Les ruego en el amor del Señor que nunca dejemos de tomar la Santa Cena, que siempre debemos de tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena nos lleva a recordar quién es el que nos salvó. Es un tipo de adoración. Primera de Pedro 3:21 nos da también aquí enseñándonos de una buena conciencia. Nuestra conciencia queda limpia porque estamos en el pacto con el Señor. Cuando Noé entró, hermanos, a la arca, su conciencia quedó limpia y quedó fuera del juicio que había fuera en la tormenta de la lluvia por 40 días y 40 noches. Su conciencia quedó limpia y justificada de que salió de ese juicio. Nosotros, cuando tomamos la Santa Cena, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos perdonamos, buscamos al Señor. Y nuestras conciencias al salir de este lugar están bendecidas porque salimos limpios en nuestras conciencias de que somos libres de cualquier juicio. Por eso es muy importante. Primera de Corintios 10:3 dice, es un alimento más que todo, no físico, porque el pan y el jugo no es suficiente para sustentar nuestros cuerpos, pero espiritualmente, cuando nosotros sabemos que el significado de ello es para darnos paz en nuestros corazones. Lo que tenemos que ver también es que así como la elección, que nosotros como cristianos somos elegidos, los que somos salvos en Cristo Jesús, somos elegidos. Cuando nosotros pensamos en la elección divina de Dios, nos admiramos y nos da una seguridad, nos da una confianza, nos da una paz. Porque sabemos que no fuimos nosotros, sino que fue Dios el que nos ha escogido. Pobre persona, los que dicen ser cristianos y no saben que son elegidos, se preocupan de su salvación como si ellos fueran sido los que hubieran elegido a Dios en vez de que Dios los haya elegido a ellos. Y cuando nosotros vemos las promesas de Dios de los elegidos, Dios promete cuidarlos, salvarlos, protegerlos, preservarlos hasta el final. Qué seguridad, qué paz, qué confianza. Usted puede caminar seguramente, pero usted va a ver casos donde hay cristianos que no son así, porque no saben de la elección, no la entienden, no la han definido todavía. La pregunta 79 también en este catecismo de Heidelberg dice, ¿por qué llama Cristo al pan su cuerpo y la copa su sangre, o el Nuevo Testamento en su sangre y Pablo el pan y al vino la comunión del cuerpo y sangre de Cristo? Aquí vemos dos diferencias, Cristo y luego vemos después Pablo en la forma en que se expresa Pablo. Respuesta: Cristo no habla así sin una razón poderosa y no solamente para enseñarnos que así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado, su sangre derramada, son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestras almas para la vida eterna. Cristo no habla así sin una razón poderosa y no solamente para enseñarnos que así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado, su sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestras almas. No estamos hablando de un cuerpo físico, vamos a verlo en lo espiritual.
como les estaba hablando, qué seguridad, qué paz nos da Dios cuando sabemos que somos elegidos. Qué paz nos da Dios cuando sabemos que hay una seguridad en nuestra salvación. No sustenta mi cuerpo, pero mi alma tiene paz. Tengo paz con Dios. Puedo descansar, puedo salir de aquí de esta iglesia con una fe rebosante de que soy elegido, soy salvo, soy perdonado, estuve en la mesa del Señor. No hay culpa, no hay mal sentimiento, no hay una idea mala, sino positiva, porque es un alimento, como dice en este catecismo, no es físico, tanto lo físico, porque sabemos que este pan y este jugo no es suficiente, pero alimenta la alma en lo espiritual. Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y de verdad es verdadera. ¿Sabe por qué? Porque cuando el cuerpo muere, el alma sigue. Entonces el alma, cuando es sustentada, tiene suficiente fortaleza para tener fe, para vivir. Alimenta el alma. El alma, cuando no es alimentada, no hay fe, no hay esperanza. El cuerpo se va a morir, pero el alma sigue. Y el Señor dice aquí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sí, es verdadera porque es espiritual, permanece hasta el fin. Mas aún para asegurarnos por estas señales y sellos visibles, dice el catecismo, que por obra del Espíritu Santo somos participantes de su cuerpo y su sangre, tan cierto como que tomamos estos sagrados símbolos en su memoria y por la boca del cuerpo. Esto es lo que ellos querían aclarar. Y también Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de una comunión. Ahora el catecismo dice, y también que su pasión y obediencia son satisfechos a Dios por nuestros pecados. O sea, hace satisfecho a Dios, hay paz con Dios por nuestros pecados por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué lindo saber de que Cristo tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso nosotros, hermanos, hay muchos cristianos que nos podemos dejar llevar, y me ha pasado a mí, a veces hay confusión, que hay veces que hay gente en el mundo, ¿verdad? Que a usted le van a decir, yo le oré a Dios y Dios me oyó, pero ¿cómo puede ser eso, amados? Si ellos no tienen paz con Dios, ¿cómo puede ser que la Biblia nos indica de que el pecador no tiene paz con Dios? Dios no escucha pecadores. Entonces aquí es donde viene la confusión para el que no sabe lo que dice la Biblia. Dice, oh mira, hermano, Dios oyó al mundo cuando él oró y le pidió a Dios. Eso no fue de que Dios lo oyó. Dios tuvo misericordia de esa persona, es todo lo que tuvo, pero no lo escuchó. Hay veces casos donde Dios va a tener misericordia de algunos, no es que los escuche, no es que Él considera sus oraciones, pero les tuvo misericordia. Pero en el caso del creyente, del que está en Cristo Jesús, el Señor lo escucha. El Señor lo escucha, el Señor toma tu oración en consideración, la considera. Y una cosa, como Él es soberano, si está en su voluntad, como dijo Juan, va a acontecer. Va a acontecer. Pero al pecador que no está en Cristo, y es duro porque yo como ministro a veces escucho a algunos decir así, que están en el mundo, que no conocen, Dios me oye, oh Dios me va a ayudar, oh Dios está aquí. Dios, si quiere, te tiene misericordia, lo hará. Pero de escuchar, la Biblia nunca nos enseña que Dios escucha al pecador. Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Dios requiere de que el hombre sea santificado y que reconozca sus pecados. El Señor nos enseña. Cuando leemos Isaías, el capítulo 1, nos va a enseñar lo que el Señor no le gusta. Y todavía está así. La pregunta 80 dice, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? ¿Qué diferencia hay? Respuesta: la cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. Y lo dice así, una sola vez, porque la Iglesia Católica, cada vez que ellos hacen esa transubstanciación, ellos levantan el pan, levantan el vino, lo elevan al cielo,
y ellos piden de que se transforme en el cuerpo. Al momento que se transforma en el cuerpo, la fe es de que eso es el cuerpo de Cristo. En cada iglesia católica romana ellos hacen eso. Elevan el pan, elevan el jugo y lo elevan al cielo. Entonces lo que aquí acontece para ellos es de que hay una transformación en los dos elementos. El vino es convertido en sangre, el pan es convertido en el cuerpo de Cristo actual. Y cada vez que ellos hacen eso, al mismo tiempo también están elevando ese pan, están elevando ese vino y están matando el cuerpo del Señor, lo sacrifican. El Señor nos enseña solamente que Él murió una sola vez. No hay necesidad de sacrificarlo vez tras vez tras vez como ellos lo creen. Y esto es lo que ellos implican, esto es lo que ellos utilizan ellos de sacrificar el pan, sacrificar el vino, para que haya un perdón de pecados. Sin el derramamiento de sangre, ellos creen, no hay perdón de pecados. Pero nosotros como cristianos, los protestantes, creemos de que ya Cristo murió una sola vez. ¿Qué le queda a usted y qué me queda a mí? De solamente nomás creerlo y tomarlo por fe. Es todo. Hebreos 10:10 dice, mediante la ofrenda del cuerpo. El versículo 12 del capítulo 10 de Hebreos dice, ofreciendo una vez, no dice veces, una vez. Eso es muy importante, porque la Iglesia Católica, los sacerdotes y todos ellos no lo creen así. Hebreos 7:26 dice, hecho más sublime. El versículo 27 de Hebreos 7 dice, lo hizo una vez para siempre. Hebreos 9:12 dice, una vez para siempre. Estamos hablando de un sacrificio una sola vez. ¿Esto es importante? Claro que sí. Es muy importante de que nosotros sepamos esto. Esto nos lleva a solamente creer, es todo. Porque cuando nosotros vemos que nomás es una vez sacrificado, con eso basta. Usted nomás solamente tenemos que creerlo una sola vez. Se toma fe por ello, se cree, se abraza con el corazón nuestro, lo creemos y ahí queda. Pero ellos lo siguen repitiendo. Hay una repetición de sacrificar y sacrificar y sacrificar que no se debe. Estamos enseñándole al pueblo otras cosas en eso. Juan 19:30. Jesús lo dijo muy claro. Consumado es, dijo Jesús. Esta palabra también tiene mucho significado aquí porque el Señor ya aquí nos enseña en la cruz que ya Él cumplió con la obra que Él tenía que haber hecho. Queda que usted y yo nomás tomemos fe en creerlo. Juan 19:30, consumado es. Mateo 26:28 dice, es derramada para siempre. O sea, significado es que la sangre de Cristo es derramada, ya no se necesita derramar ya más sangre. Este es el protestantismo. Este es el cristianismo. Esta es la fe que queremos definir nosotros de creer lo que es una sola vez. Esto es fe, hermanos. Esta es la fe. De que no se necesita repetir, de que no necesitamos tener elementos, de que no vamos por sentimientos. Hasta esto nos enseña. Fíjense bien que hoy en este día no podemos dejarnos ir por los sentimientos. A veces hay casos donde yo no siento la presencia de Dios. Hay casos donde yo entro a la iglesia y no siento nada. Pero eso no significa que no soy salvo. Y la iglesia tiene que ser instruida a no irse por sentimientos. Y hoy en día la iglesia, sí, por naturaleza, todos de la iglesia cristiana, aún aquí hay, creemos que son los sentimientos. Yo sentí y yo siento. No nos movemos por sentimientos. Acordémonos bien si podemos ir allá cuando éramos niños, pequeños. A veces había casos donde yo no sentía en obedecer a mis padres y qué mal me iba. No vamos por sentimientos en obedecer a Dios, amados. Nadie va por sentimientos. Si mi madre, mi padre me decían, ve, lleva esto para allá. Y yo digo, no, yo no lo voy a hacer porque no siento las ganas de hacerlo. Ah, sí, el padre sacaba el fajo y vámonos. Porque no sientes. No vamos a obedecer a Dios por sentimientos, amados. No vamos porque yo lo siento, lo hago y eso es lo que había aquí antes. Yo lo siento, yo lo hago, yo no lo siento, yo no lo hago. No, amados, no es de sentimientos. Entonces ahora ya me estoy dando cuenta que no es sentimientos de ir a evangelizar. No es porque si siento voy a evangelizar. Ya el Señor ya puso la orden, id.
No queda de que usted esté sintiendo si el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros, los carismáticos y los pentecosteses, nos hemos inclinado en los sentimientos mucho. Y el pueblo está enseñado así. Entonces, si el pueblo siente la unción, yo voy. El pueblo no siente la unción, no va. Y el pueblo justifica el no ir con algo que pueda surgir. Y así lo vamos justificando. No, es que no lo siento, hermano. Y usted va a ir a iglesias pentecosteses. Hermano, me da tristeza de la ignorancia que hay ahí a veces. Ahora me da tristeza. Antes no me daba tristeza, pues yo veía las cosas así, pues vamos todos por sentimientos. Yo siento salir a evangelizar, yo siento dar mis diezmos, yo siento dar mis ofrendas, yo siento ayudar a la iglesia. Pero no es así el caso es de obedecer, es todo lo que nos queda. Si está escrito, hay que hacerlo, es todo lo que nos queda. Es todo lo que nos queda, no nos queda nada más. Como digo, el mejor ejemplo que puedo utilizar es decir, yo hoy en esta tarde vamos a salir a comer y quizás vamos a estar desesperados buscando un lugar y nos vamos a entrar en una desesperación tremenda y vamos a querer llegar al lugar en un tiempo preciso, a esa hora, y por esa razón quizás nos vamos a pasar la luz verde. Ahora, no se lo estoy deseando a usted, pero si un policía lo deteniera a usted al momento, usted dígale y justifique lo que usted vaya a hacer. Dígale, yo sentí no obedecer. A ver qué le dice. Bueno, pues sabía, ¿verdad? Que, bueno, ¿verdad? Sentía no obedecerlo, por eso me pasé la luz. Bueno, está bien, disculpa. No sintiste obedecer. ¿Verdad que el policía se va a verlo usted medio raro? No, es que no vamos por sentimientos. No vamos por sentimientos. Y también que por el Espíritu Santo estábamos incorporados en Cristo. Primera de Corintios 10:16 dice, no es la comunión. Y luego estamos hablando de una comunión. El versículo 17, todos participamos de aquel. Primera de Corintios 6:17, ese es el apóstol enseñándonos, pero el que se une al Señor, estamos hablando de una comunión, estamos hablando de si somos participantes del pan y del jugo, nos unimos al Señor. Hay una unión espiritual, hay un alimento para el alma, hay un alimento, una fortaleza. O luego el catecismo dice, el cual no estaba ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos, a la diestra de Dios su Padre. Aquí vamos a otro plan en esta misma pregunta, porque estamos desarrollando estas preguntas. El cual no está ahora en la tierra. ¿Dónde está entonces? Hacemos la pregunta. ¿Dónde está Jesús? Él está en el cielo con el Padre. Juan 20:17 dice, subo a mi Padre. Colosenses 3:1, Cristo. Pablo siempre le enseña a la iglesia a buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1 nos exhorta, Pablo nos dice, buscar las cosas de arriba. Hebreos 1:3 dice, sentado a la diestra. ¿Dónde está la diestra? En el cielo, con Dios. Hebreos 8:1 dice, el cual se sentó. Nos quiere llevar a ver que Cristo no está aquí en la tierra, Cristo ya está en el cielo, dirigiendo a su pueblo del cielo aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo y por medio de su soberanía. Él puede estar en todo lugar. Pero Él está en el cielo sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde quiere ser adorado por nosotros? ¿Dónde quiere ser adorado por nosotros? Después de lo que sigue con esa otra pregunta, Mateo 6:20, por eso Cristo nos enseña, nos dice, haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos. El Señor siempre quería que tuviéramos nuestra mirada en el cielo. Y sí, a veces vemos, ¿verdad?, que a veces nuestros pies están aquí en la tierra, pero el Señor quiere que también nos enfoquemos en las cosas eternas. El 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ¿dónde está su tesoro? Yo lo hago en esta mañana, esta pregunta, ¿dónde está mi tesoro? ¿Está en su trabajo? ¿Está en su dinero? ¿Está en sus problemas? ¿Está en usted solamente? El Señor quiere que su tesoro sea Él sea nuestro tesoro. Él sea nuestro tesoro, no nuestros problemas, no mi trabajo, no mi casa, no mi carro, no mi hijo, no mi hija. No, mi tesoro es Cristo.
Ahí vamos a transformar nuestras vidas. Allí es donde vamos, amados. Allí es donde vamos transformando nuestras vidas. Aquí es donde la iglesia va entendiendo, oh, tengo que hacer cambios. Fíjese que esto es duro, porque aquí es donde yo siento que me está jalando los dientes a mí. Aquí es donde yo siento que me está estirando mi brazo donde no quiero que se estire. Aquí es donde siento que me está moviendo mi pie donde no quiero que vaya mi pie. Esta es mi carne. Cuando el Señor me dice que haga tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Donde el Señor me dice, el tesoro tuyo debo de ser yo y no tu carro, tu casa, tu hijo, tu mañana, tus problemas, tus dificultades. No, debo de ser yo. Esa es la transformación. Allí es donde me está jalando a mí las muelas. Ahí me está jalando a mí las orejas. Ahí es donde me está jalando a mí, hermanos, el brazo. Donde no quiero yo, porque soy carnal. Juan 4:21 dice, ni en este monte, o sea, el Señor no estaba en ningún lugar después. El Señor no iba a estar en ningún lugar. Aquí le habla a la samaritana, ni en este monte, ni en Jerusalén van a adorar al Señor. Yo voy a estar en todo lugar. Soberano. Lucas 24:52 dice, después de haberle adorado. Hechos 7:55 dice, puesto los ojos en el cielo. Otra vez, Colosenses 3:1, de arriba. Filipenses 3:20 dice, en los cielos. Aquí me está enseñando el Señor el enfoque. Está la palabra inspirada de Dios. El catecismo no es inspirado. No estoy yo en acuerdo de que sea inspiración. No es palabra de Dios. Pero la confesión me lleva a la inspiración de la palabra de Dios, a luz a la Biblia, las cuestiones que yo tengo concerniendo la Santa Cena. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos. La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo. Fíjese bien, la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos, por mano de los sacerdotes. Esta es la cuestión aquí. Elevan el pan, elevan el vino, y al momento ahí ese pueblo se enfoca en lo que el sacerdote hace, sacrifica el pan, sacrifica el vino, como si fuese Cristo, y el pueblo se enfoca en eso para recibir su perdón y dicen, yo creo que ese pan, ese vino han sido sacrificados por mí. Es como aceptar eso, aceptarlo. Así como usted, cuando viene usted por fe, yo soy salvo, yo he creído en Cristo Jesús, yo creo en Cristo Jesús que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Una vez, es todo. Aquí no venimos a repetir la salvación varias veces. Una vez solamente hace una verdadera, honesta confesión de fe y es todo. Aquí no necesita usted venir todos los días, todos los domingos a repetir, Padre, yo te acepto como mi único Salvador por medio de tu Hijo. No necesitamos hacer eso todo el tiempo, porque ya somos salvos. Eso nomás requiere fe, es todo, fe. Yo lo creo, aunque no lo sienta, yo lo creo. Yo creo que es suficiente para mí. Esa es fe. También Cristo está corporalmente en las especies del pan y vino, por tanto, ha de ser adorado en ellos. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría. Y ellos escribieron maldita, una idolatría maldita. Hebreos 10:12. Qué hermanos tan valientes, ¿verdad? Una vez, nos lleva otra vez la escritura, Hebreos 10:14, porque una sola ofrenda, es todo, amado, una vez, that's it. No hay que darle vueltas y vueltas y vueltas a esto. Pregunta, ¿quién son los que deben participar de la mesa del Señor? Esto va a ser muy interesante, lo iba a dejar, pero lo voy a hablar. Respuesta, tan solo aquellos que se duelen verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo, y que los demás y las demás flaquezas quedarán cubiertas con su pasión y muerte
y que también deseen fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero aquí hay un pero. Ellos escribieron aquí un pero. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad comen y beben su condenación. Oh, bendito sea Dios. Yo por eso cuando yo voy a tomar la Santa Cena, amados hermanos, y lo hacemos antes con temor y temblor, lo hacemos con mucho cuidado, y a veces escapamos solamente por el puro pellejo de las encías, por el puro pellejo, nomás apenas escapamos nosotros, amados hermanos, porque el enemigo nos pone trampas a todos, y a veces hasta nos pone tentaciones después para destruir lo que Él quiere. Él está con un plan de destruir, y nosotros debemos de ser humildes a este caso. Entonces los hipócritas y los que no se arrepienten no deben de tomar la Santa Cena. Y también el pastor puede también no permitir servirle la cena a ciertas personas. No sé si ustedes lo sabían, pero el pastor de una iglesia, él puede servirle la Santa Cena a los que por fe cree que pueden tomar la Santa Cena, pero los que no creen no les sirve. No necesita el pastor servirle la Santa Cena a todos. No está obligado el pastor, y más cuando él sospecha de que hay pecado en ese hogar o hay pecado en esa alma. No necesita el pastor. Yo quiero decir esto para los hermanos que queden aquí, que están aquí, no que se me vaya a ir yo, pero que están aquí, que no se sientan ustedes obligados, yo tengo que servirle la Santa Cena a este hermano, aunque yo sé que está robando, está mintiendo, está viviendo doble vida, está haciendo cosas que no debe de hacer. Le voy a servir la Santa Cena porque es de la iglesia. No necesariamente estás obligado a servirle la Santa Cena a nadie, nomás solamente a los creyentes, a los que están en Cristo Jesús. Y eso necesita definirse más. No tenemos tiempo porque eso sería otro mensaje ahí, o otra confesión. Pero 1 Corintios 11, 28, aquí nos dice, pruébese cada uno, véase, examínese. 1 Corintios 10, 19 dice, ¿qué digo pues? Y quiero ir a la Biblia rápidamente para ver esto. 1 Corintios capítulo 10. Ya vamos a concluir. El capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y es justo. Todo ídolo que vemos nosotros, esto es lo que Pablo identificó de ello, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis también partícipes con los demonios, la idolatría. Por el caso de que haya alguien aquí que todavía coquetea con eso. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la cena del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos hacer las dos cosas. O es una o es la otra. Y aquí es donde tenemos que llegar a una decisión. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, en esta iglesia, estaban ellos participando de dos clases de religiones. La cristiana y la otra también la que estaba dada a la idolatría. Entonces ellos había confusión. Y ellos iban allá y luego venían a la iglesia y también tomaban la Santa Cena. Y aquí les dijo Pablo, no pueden ustedes hacer dos cosas, o es una o es la otra. Hay casos así donde a veces vienen católicos y quieren tomar la Santa Cena, pero toman misa allá, vienen aquí, quieren hacer lo mismo y no se puede hacer las dos, o es esta o es la otra. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Después hace este argumento. La última pregunta, el 82. Esta es la última, la décima. Porque hubo 10. La vez pasada hablamos 5, esta parece que fueron 5 también preguntas. ¿Deben admitirse también a esta cena los que por su confesión y vida se declaran infieles y impíos? Respuesta: de ninguna manera, porque así se profana el pacto de Dios y se provoca su ira sobre toda la congregación. Fíjese bien en este caso.
Primera de Corintios, aquí está la Biblia. Primera de Corintios 11:20. Esto no es de comer la cena. Aquí Pablo quiere aclarar algo. No os reunéis para juicio. Podemos a veces reunirnos en una santa cena para que haya juicio en vez de que haya bendición, porque no nos hemos pedido perdón, no nos hemos reconciliado con Dios, vivimos una vida en pecado, y en vez de que sea de una bendición, se ha surgido y ya se ha convertido ya no en una bendición. Ya la Santa Cena no es una bendición. Ya cuando los hermanos ya no vienen con un corazón así y vienen con un corazón diferente, mundano, lleno de pecado y que no les interesa si está bien o mal. Al momento que usted toma a Pablo conforme a lo que nos enseña la Biblia, dice que se va a convertir en un juicio. Esas personas van a ser juzgadas, van a ser castigadas, van a ser disciplinadas, van a ser puestas en un lugar y va a haber enfermedad. Porque Pablo nos enseña también, este es el cuidado, esta es la disciplina de Dios. ¿Esas almas se pierden? No, no se pierden, pero Dios las castiga enfrente de nosotros para que nosotros veamos que Dios no estaba jugando. Castiga y nos demuestra, nos deja ese ejemplo para que nosotros lo veamos en la Biblia y digamos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si yo tomo la Santa Cena sin temor y la tomo como si fuera un pan y un vino, oh no. A ver, sí, yo puedo poner a muchos aquí a servir la Santa Cena, pero yo cuando veo la conducta del hombre y cuando sirve el pan y sirve el jugo, lo sirve así como un chiste o como un juego, yo no lo voy a dejar que lo haga. Yo no voy a dejar que esa persona sirva la Santa Cena por la razón de que esa persona lo está haciendo con un corazón sin reverencia. Cuando se sirve el pan, se sirve el jugo, siempre se debe de servir con reverencia, sabiendo de que vamos a hacerlo en memoria del Señor. Primera de Corintios 11:20 dice, esto no es comer la cena. Y luego el 34 el apóstol dice, no os reunéis para juicio. Isaías 1:11, el Señor estaba hastiado ya, Dios, hastiado de la religiosidad de su pueblo. Cuando estaban en el Antiguo Testamento, Isaías 1:11, y es precioso este capítulo porque nos enseña a nosotros que Dios no le gusta lo superficial, Él quiere lo interno, y dice, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tus sacrificios? ¿Para qué me sirve que tú me hagas estas ofrendas si tu corazón está muy lejos de mí? Isaías 66:3 dice, ¿por qué escogieron sus propios? Yo nomás escribieron sus propios. Escribieron sus propios caminos, sus propias ideas. Por lo cual, dice, la iglesia debe, según la orden de Cristo y de sus apóstoles, usando de las llaves del reino de los cielos, excomulgar y privar a los tales de la cena hasta que se arrepientan y rectifiquen su vida. Fíjense bien en esta, oh no, hermanos, por eso ahora en estos tiempos, ahora vemos que esto, ¿a dónde vamos hoy? ¿A dónde vamos hoy? Eran duros. Entonces yo iba a la iglesia, yo quería participar con los amados hermanos, pero estaba aconteciendo algunas cosas en mi vida, se enteraban ellos, me hablaban al lado y querían saber ellos qué está pasando en tu vida. Esto iba a bajar el número, ¿verdad? Aquí no vamos a ver mega churches como en la iglesia de Joel Osteen. Está grandísima y que pensamos que todos se van a ir al cielo. Yo no sé. Yo no le puedo decir que sí. Imagínense en tanta gente que hay ahí, cuáles son y cuáles no. Dios se va a encargar de eso, no yo. Ni me interesa, porque eso va a ser algo que solamente Dios está capacitado de hacer, yo no. Pero yo me voy a preocupar de mí mismo. Si yo voy a una iglesia cristiana donde no me enseñan la palabra del Señor, donde no me enseñan lo que Dios requiere de su vida, yo voy a vivir una vida chueca. Y no me va a excusar Dios, amados. Ese es el problema, yo quiero que todos lo sepan. Dios no lo va a excusar a usted porque usted fue ignorante. Dios lo va a culpar a usted. Porque Dios es recto, amados. Su palabra no regresa para atrás vacía. Su palabra no regresa para atrás. Es recto el Señor. En rectitud habla el Señor. Muchos se justifican y dicen, bueno, pues yo soy ignorante, al cabo qué. Pero hermanos, estamos a ver estas cosas. Dios va a juzgar al hombre. El único escape está en Cristo.
Es el único escape que tenemos. Yo me quiero esconder detrás de mi hermano mayor, Cristo Jesús. Yo quiero abrazarlo a Él cuando yo vaya a ir delante de Dios. Nadie va a poder estar solo delante de Dios sin Cristo. Sin Cristo vamos a morir. No vamos a ser hallados en el libro de la vida. Nuestra alma va a perecer. Esta es la urgencia que vemos nosotros hoy en día, que muchos hoy en día por el engaño que ha aumentado en niveles altos. Hoy en día todos piensan que van al cielo, hasta los perros, los gatos, todo va al cielo ahora. ¿Cambió ya Dios de planes? No, es que nosotros hemos dejado la verdad, nos hemos alejado mucho de la verdad. Y nos hemos dejado llevar, mire, los que no están en las emociones se han alejado en las diversiones. Los que andan nomás divirtiendo a la gente, con la música, con la comida, con no sé qué tantas cosas. Andan buscando a la gente diversión. Aquí podemos tener mucha diversión y podemos llenar esta iglesia, pero yo no estoy detrás de eso. Dios a mí me llamó a ser pastor de la iglesia, no del mundo. Dios me llamó a mí a ser pastor de los que son convertidos. Dios me puso en mis manos, ten, pastorea al mundo. Él me dijo, ten, pastorea a mis ovejas. Es todo. El pastor está llamado para pastorear las ovejas de Cristo, es todo. Yo estoy llamado para cuidar las ovejas, no para cuidar el mundo. Pero nosotros vemos algunas iglesias que si no están detrás del entretenimiento, están detrás de las emociones. Se dejan llevar por las emociones. Ya no hay tiempo para leer la Biblia. Vamos a dejarnos llevar por las emociones. No hay tiempo de escudriñar la Biblia. No hay tiempo de profundizarnos en la palabra de Dios. Y los que están en el entretenimiento igual, le dan 15 minutos a un sermón y después se ponen a agarrar puras actividades de los niños, de los jóvenes, de los papás. Y ya todos están contentos, se van a la casa. Es triste eso. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar así la Santa Cena, y con esto concluyo, ¿verdad? Con esta confesión de Heidenberg.